Finalmente tenemos más respuestas a por qué Capitán América Nuevo Mundo no es tan buena como muchos esperaban que saliera. La película de Capitán América ya está en las salas de cine y si han estado pendientes, la crítica no ha sido muy amable con ella. Aunque nosotros creemos que la cinta tiene más méritos que lo que su actual calificación en Rotten Tomatoes indica, lo cierto es que incluso siendo bondadosos con sus mejores momentos y cualidades, hay que admitir que la película tiene bastantes problemas y no está a la altura de la era dorada del MCU y mucho menos de las películas de Capitán América que desde hacía mucho tiempo se destacaban por ser básicamente las cintas que no podían fallar de Marvel. Y finalmente tenemos una conclusión de elementos que parecen indicar qué fue lo que ocurrió, comenzando por una entrevista que esta semana se presentó a Vulture, en el cual una persona que trabajó dentro de la película pero que quiere permanecer de forma anónima, asegura que básicamente ellos sabían que la cinta iba a terminar siendo una mala película porque trabajar en ella fue en todo momento miserable. ¿Qué fue lo que lo hizo tan miserable? De acuerdo con la fuente interna, hay varias razones por las cuales la película no terminó funcionando. La primera está en un dato que ya es bien conocido, es las regrabaciones que tuvo que pasar la película. A diferencia de muchas de las cintas del MCU, Nuevo Mundo tuvo que volver a grabar muchas de sus escenas y esto estuvo vinculado principalmente con una serie de cambios internos que se realizó a su historia y a su guión debido a modificaciones dentro del estudio. Dicho de otra forma, Un Nuevo Mundo es otra de las cintas que está en ese punto medio incómodo entre la dirección que Marvel Studios quería tomar después de Avengers Endgame y la dirección que tuvo que tomar después del fracaso de películas como Quantumania o The Marvels. Y el resultado final es esta película que parece querer encajar y que parece tener las piezas correctas, pero que también parece tener el tono incorrecto y la historia incorrecta a momentos. Y esto en parte fue debido a la cantidad de regrabaciones que se tuvieron que hacer. Anthony Mackie, que es el protagonista de la historia, aseguró que esto es algo normal para muchas de las películas de Marvel, pero lo cierto es que incluso si esto es cierto, Nuevo Mundo tiene muchas más regrabaciones que las mayorías de las películas de Marvel, o por lo menos las públicas que vimos que se realizaron. Pero esto no es lo único que ocurrió. Por ejemplo, también sabemos que Marvel tuvo que cambiar a último momento el personaje de Saura, que en los cómics es una villana / vigilante de origen Israel, que en la película termina siendo modificada para básicamente convertirse en una nueva Black Widow que está al servicio del presidente de los Estados Unidos. Y parte de la motivación detrás de este cambio seguramente estuvo en todo el conflicto que se generó alrededor de toda la polémica del conflicto en la Franja de Gaza y la representación que podía llegar a tener un villano de nacionalidad israelí en medio de todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Lo mismo ocurrió con el personaje de Giancarlo Esposito, que en la película interpreta a Sidewinder, cuyo rol en realidad sí se siente disminuido para haberle dado tanto espacio en los trailers. En los trailers casi que se anticipa que Sidewinder es como el villano principal de la película y resulta que no, resulta siendo casi como un personaje secundario y de acuerdo con las fuentes internas de Marvel Studios, el personaje ni siquiera estaba involucrado en las primeras versiones de la película que se grabaron y tuvo que ser agregado después, lo cual de nuevo explicaría por qué razón hay segmentos de la cinta en la cual se siente como que Sidewinder casi que no está involucrado en la historia, pero de manera curiosa, este no fue el principal problema en el set de Capitán América Un Nuevo Mundo. Las fuentes cercanas al set aseguran que el principal problema estuvo en Harrison Ford, que han descrito como una persona muy difícil de trabajar. Básicamente lo que dicen es que el actor constantemente estaba amargado, tenía problemas con las constantes regrabaciones, chocaba mucho con muchas de las otras personas en el set, lo cual, de acuerdo con las fuentes, fue un poco decepcionante porque Ford es básicamente esta leyenda en Hollywood y tener que enfrentarse a esta persona que terminó de crear este ambiente terrible dentro de
dentro de la cinta no ayudó para nada a crear este ambiente de creer que la película podía llegar a triunfar en el MCU. El reporte de Vulture también asegura que desde el momento en el cual se grabó había muchos problemas con algunas de las escenas de acciones que, de acuerdo con las fuentes internas de Marvel, no lograban conseguir que parecieran reales o se sintieran reales. Y de nuevo, esto es algo que se puede sentir en algunas de las peleas dentro de la película, especialmente cuando comparamos los combates que tenemos con, por ejemplo, la famosa escena del elevador en Capitán América: El Soldado del Invierno, que es la comparativa más cercana que podemos hacer. Entonces, de acuerdo con las fuentes internas, incluso en mi equipo de edición tenía dudas de si la cinta podía llegar a funcionar, considerando que al momento de estar editándolas constantemente tuvieron que revisarlas o volverlos a grabar porque muchas de estas peleas simplemente no lograban funcionar. En resumen, parece ser que incluso las personas dentro de Capitán América tenían problemas con la cinta, y es una historia que ya hemos escuchado antes, quizás no dentro del MCU, pero en otras películas. Para dar una idea de algo similar, no podemos recordar qué ocurrió cuando Madame Web se estrenó. Inmediatamente muchas de las estrellas salieron de inmediato a decir que efectivamente no estaban de acuerdo que la película era bastante mala, principalmente porque la cinta que originalmente les habían vendido terminó siendo muy diferente a la que terminaban entregando. Y esta es la razón también, por cierto, por la que parece que hay muchos proyectos del MCU que en estos momentos están en este limbo en el cual jamás podrían llegar a ocurrir. Pensemos lo que está ocurriendo con la película de Blade, que no ha sido grabada y ya ha pasado por más de 6 reescrituras, al punto en el que Marvel básicamente la dejó archivada, y quién sabe si algún día la veremos. Parece ser que la única razón por la que decidieron no hacer esto con Capitán América fue porque primero ya estaban involucrados bastante en el proyecto, y segundo, omitir una película de Capitán América es mucho más difícil que omitir una película de Blade. ¿Ustedes ya fueron a ver Capitán América? Si la vieron, ¿qué opinan? ¿Sí creen que todos estos conflictos se ven dentro de la película? ¿Sí sienten que toda esta tensión se nota, o que efectivamente las escenas de acción no funcionan tanto como aseguran las personas que trabajaron en ella? Los leemos en los comentarios, y recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.